Bueno, vamos a comenzar. Parto por agradecer a todos, todas, todes por estar aquí en esta conferencia que nos va a dar Diego. Segundo, agradezco al programa de Lengua, Romance y Literatura de la Universidad de Michigan por recibirnos aquí. Agradezco al profesor Sergio Villalobos Ruminot, que fue parte también de todo el proceso de organizar y de ayudarnos con la visita de Diego. Hay que agradecer también algunas instancias en Chile que son parte de los apoyos que tuvo Diego para poder venir en esta visita. A la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y al Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía y Artes y Humanidades, también de la Universidad de Chile. A la Facultad de Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano de Santiago de Chile también, y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID. También les quiero mencionar que esta conferencia también para nosotros marca el comienzo de las actividades del Núcleo de Investigación en Estética, Política y Culturas Contemporáneas que estamos coordinando junto con Diego. Y nada, bueno, la conferencia que nos va a ofrecer se llama Arte Postcrítico, Reflexiones Estético-Políticas sobre el ocio, el cansancio y la pasión. Y solo me resta leer una pequeña reseña sobre Diego para que sepan su trayectoria. Diego es docente e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y de la Facultad de Artes de la Universidad Academia Humanismo Cristiano de Chile también. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Barcelona e investigador visitante en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA. También es autor de los libros Ocio, ensayo postdramático de la filosofía del año 2020, Ocio y revuelta del año 2020 también, y El cansancio de la crítica, ensayos sobre postcrítica 1 del año 2022, que va a ser publicado pronto. ¿Sí? Bueno, les dejo aquí con Diego para que pueda comenzar la conferencia y yo me voy a poner acá, diciendo sobre las imágenes. Gracias, Rudy. Oye, primero agradecerles su presencia, su escucha, obviamente su tiempo, a propósito de lo que nos convoca. Les voy a explicar más o menos qué voy a hacer. Ya les voy a leer, les voy a compartir un texto que escribí estando aquí en Ann Arbor, algo muy particular por lo demás, y van a ir apareciendo un par de sentencias que creo yo que deben quedar en la medida en que yo voy leyendo, ¿ok? Y después de eso me gustaría que le echaran un vistazo a un par de obras que he seleccionado y creo que reflejan lo que les voy a compartir, ¿no es cierto? Espero que se aburran. Ya ahí, finalizando esto van a entender más o menos. Espero que se aburran. Bueno, si nuestra intención es abordar una experiencia postcrítica en el arte, deberíamos considerar de manera inicial, de entrada, el grado de caducación del pensamiento crítico tradicional que nosotros podemos asociar con Kant por un lado y Marx por otro lado, ¿cierto? Como un dispositivo de desmontaje o desnudamiento de los diversos modos de dominación que organizan las realidades cotidianas. Esto quiere decir advertir los elementos culturales, estéticos y políticos que diagraman aquellas sabidurías exógenas a las diversas formalizaciones y oficializaciones del saber académico. Ahí si quieren muestra la primera. Ya. Por favor. Sí, un segundo. A través de diversos autores y autoras tales como Sloterdijk, Bruno Latour, Rancière, Donna Haraway, Nelly Richard, Joseph Pieper, entre otros y otras, hemos logrado vislumbrar las complejidades de la actualidad del pensamiento crítico, especialmente aquellas referidas a su potencia emancipadora. Tras la sobreespecialización del dispositivo crítico,
como técnica discursiva y lingüística develadora exclusiva de la realidad dominante de los ignorantes, lo que también se conoce actualmente con el nombre de hipercrítica o supercriticismo. Los mecanismos de distanciamiento crítico se han reforzado siguiendo la senda de varios modos de desafección de la realidad fáctica y de extrañamiento de las formas autónomas del saber, con la evidente tendencia a reproducir la asimetría originaria en el saber que funda la operación crítica. Las fricciones, alteraciones y disrupciones que provocan estas desafecciones y extrañamientos son escenas atribuibles a una experiencia postcrítica. Obviamente la idea es que después podamos ir discutiendo cada uno de esos puntos. Esta experiencia postcrítica considera una revalorización del tiempo libre, orientado hacia la autonomía autopoética de los individuos y sus saberes. En otras palabras, nuestros deseos por saber deben ser emancipados de las diversas programaciones y formalizaciones del saber académico, ideológico y científico, cuya temporalidad e intimidad es la más afectada por estos niveles de programación. Basta pensar en el tiempo que cada uno, dedicamos a saber un saber inquietante en específico, que logra fecundarse en nuestras pieles como una pasión desbordante, y que luego nosotros, frente a diversas programaciones, la dejamos de lado. Ahora bien, en los últimos 50 años del arte latinoamericano, tras las brutales experiencias de las dictaduras latinoamericanas, que instalaron diversos modos del formato de la vida neoliberal, bien digo, sobre la multiplicidad de formas de vidas y subsistencias preexistentes, por ejemplo, la vida de consumo, el individualismo, la despolitización, la estructuración de la violencia, etc., ha albergado la eficacia del pensamiento crítico en sus dimensiones sensibles y culturales. Las prácticas artísticas neovanguardistas latinoamericanas surgen, de ese modo, como elemento reconfigurador de la potencia crítica y transformadora. Se hacen cargo de instalar la arquitectura, la escena, de una teoría del reconocimiento desplegado por debajo de las formas oficiales del saber y la cultura, alterando los mecanismos de representación políticos y culturales establecidos históricamente. Sin embargo, sus modos de producción, de reconocimiento y la alteración de las estructuras de la violencia se encuentran, por decirlo de alguna manera, contaminados por las distancias, especializaciones y pedagogías asimétricas del dispositivo crítico tradicional. Las políticas estéticas sobre la violencia, la homofobia, el racismo, el clasismo, la xenofobia, entre otras, se convierten en signos de intercambio de la economía política de los reconocimientos y las lógicas progresistas neoliberales. Las submedialidades del arte crítico, por estos motivos, aún son portadoras de la patogénesis histórica platónica que separa las almas buenas de las almas nocivas, pedagogizando las gramáticas culturales y sensibles de las multitudes. De este modo, el arte crítico de la neovanguardia se encuentra en la encrucijada irremediable de velar por, o bien, determinadas formas de hospitalidad y acción política, o bien en hacer prevalecer las formas de vida sensibles dentro de los sistemas de rendimiento y consumo que sostienen el mundo del arte. Un arte postcrítico, en tanto, trata de superar esta dialéctica teológica neoliberal de las reflexiones sobre el arte, así como también se propone alterar el sistema de egos y competencias que solventan el mundo del arte e incluso la filosofía, pues una postcrítica del arte trata sobre aquellas experiencias de vida sensible que no reproducen la lógica que separa y naturaliza a sabios e ignorantes, o bien entre artistas y no artistas, o bien entre críticos y comentaristas. Esta no reproducción de las lógicas dicotómicas espirituales no tiene como objetivo hacer desaparecer el mundo del arte, su esfera de producción, ni la experiencia crítica, su eficacia política, su modo de interrupción, sino más bien trata sobre una efectiva diseminación de sus componentes inmateriales. Es decir, en otras palabras, una postcrítica del arte se posiciona como la búsqueda de una ociosidad y de un cansancio, elementos que componen y comparten el mundo del arte y la filosofía, como formas de estar en el mundo de manera inmediata, intuitiva, experimental y ancestral. Esta búsqueda de una determinada ontología del cansancio y las ocupaciones
devela un reparto de las pasiones, es decir, un reparto en el corazón de toda composición energética viviente. La justa relación entre lo que hacemos en vida y lo que dejamos de hacer en la muerte. Bueno, lo que dejamos de hacer. Ahora sí, compañero. Bueno, este apartado se llama Crítica, en búsqueda de una ritualidad de lo experimental. El primer movimiento que nos permite, en tanto, identificar una escena poscrítica es aquella que se desmarca de los elementos iluminadores y trascendentales que componían el actual crítico, sujeto tradicional. Dejar de lado las asimetrías constitutivas del pensamiento crítico permite repensar las diversas funciones experimentales del pensamiento, el tiempo y el saber. No obstante, es necesario precisar lo que podemos entender o concebir cuando hacemos ilusión a una experiencia poscrítica. La experiencia poscrítica es una experiencia improductiva. Esto quiere decir una experiencia destinada, dedicada a la desprogramación de los saberes y el pensamiento, con la intención de apreciar y proteger el ambiente donde brotarán las capacidades de cualquiera que puedan construir los nuevos campos semánticos auditivos de la meditación no funcional. Esto supone, desde un comienzo, considerar la experiencia poscrítica como un tipo de reflexión sobre la realidad que se toma su tiempo para contemplar los diversos elementos heterogéneos e inmateriales de las vidas sensibles, sin intervenir en su despliegue rizomático. La tradición crítica, de ese modo, entra en colapso ante la evidencia de los cansancios corporales y conceptuales que se experimentan con las dinámicas temporales establecidas por el axioma capitalista de la vida, entendida como el elemento resultante de una vida energética y productiva. La psicopolítica de la hiperproducción que acompaña a la tradición crítica ha extirpado la posibilidad de crear un vínculo con los diversos saberes. Un saber se cultiva, necesita tiempo para fortalecerse. Conservar saberes no es distinto de la autoconservación vital. Una intimidad con la realidad perdura cuando existe un saber duradero que lo sostiene. Todo lo perdurable requiere de una repetición, de una ritualidad. De ahí que la poscrítica tenga como opción la secreción continua de los saberes, es decir, la no exposición de las intensidades vitales en espacios de consumo, intercambio mercantil o violencia simbólica. Estas lógicas de la innovación tienden a suprimir la ritualidad de los saberes. Es así como la poscrítica al mismo tiempo comporta la posibilidad del pensamiento entendido como una práctica de anudamiento y finalización del trabajo del entendimiento, dando paso al puro devenir poético del mismo. Es decir, todo juicio o todo pensamiento en determinados lugares se atasca y encuentra sus propias aporías poéticas. El pensamiento se vuelve festivo, poético y experimental precisamente en esos momentos en los cuales no tienen nada que hacer, es decir, en el punto en que se vuelve inútil, un espacio del consenso utilitario del conocimiento, para así abrir otros espacios rituales de la alteración. La poscrítica es el tiempo ocioso del juicio estético. Buen rendimiento. Estaba de ocioso. No, para nada. Sistemas de competencias, lógica de la exposición, ecología y política de los egos. Ahora bien, se vuelven más consistentes estas reflexiones, lo que no quiere decir productivas, si colocamos atención al medio ambiente hostil que las envuelve. El mundo de las artes y las humanidades desafortunadamente han comenzado a habitar dentro de la lógica de los sistemas de competencia. Un sistema de competencias es una organización de los cuerpos y los saberes, cuyas voluntades solo se enfocan en producir más. Esto quiere decir, y aquí hay una pequeña cita de Sloterdijk, alguien que funda su acción, su saber, su deseo y su voluntad en un capital subjetivo de competencias. Por tanto, un sistema de competencia no solo consiste en la diagramación maquínica de los cuerpos productivos, sino que, por defecto, también es el lugar de inscripción de las almas informáticas. Esto quiere decir que la totalidad de los sistemas de competencia tienen como elemento programador el domesticar los procesos creativos y los procedimientos reflexivos. Los sistemas de competencia son verdaderos criaderos de seres adaptativos y competentes, donde la lógica de la sobrevivencia opera como un campo de estrés y mediante una funcionalidad neuronal, incluso a niveles inmateriales, organizando las ocupaciones y percepciones de los individuos.
La incubadora del sistema de competencia se traduce en un ecosistema capitalista de la vida productiva, que no diferencia entre un extractivismo de los recursos naturales y un extractivismo cognitivo, pues dentro de la lógica de los intercambios productivos del axioma capitalista, la vida espiritual e inmaterial se ha subsumido en los agotamientos de los cuerpos orgánicos y materiales. Vivimos la época donde el desgaste del alma, de los ánimos, de los afectos, del amor, se agota de manera similar a la carga de un celular o un trozo de cobre. La filosofía y el mundo del arte no se encuentran ajenos a estas lógicas. Las prácticas artísticas contemporáneas son verdaderos ecosistemas para la crianza de máquinas estéticas o máquinas sensibles. La práctica filosófica, como producción conceptual o organización del saber, se ha transformado en una plataforma cerrada, universal, del intercambio lingüístico especializado, haciendo proliferar los cuerpos programados de la verdadera inteligencia artificial. Podemos traducir la manera en cómo se conciben los sistemas de competencias en el mundo del arte y las prácticas artísticas a través de la instalación de una política de los egos. Una sistematización de los egos se vislumbra en dos dimensiones. Por un lado, una efectividad artística, una presencia bienal, una gestión cultural, una producción curatorial, y por otro lado, una performatividad de la imagen publicitaria, pues todo y todo artista necesita de una lógica que promueva su imagen como creador o creadora de contenido. Así el tiempo de la creación se agota en el tiempo mercancía de las obras de arte y las instalaciones de arte. Todo esto es posible gracias a una psicopolítica del arte que acompaña y reproduce la precariedad de los y las artistas, donde las lógicas axiomáticas del capital y divinal entran en juego. Esta psicopolítica del arte consiste en adoptar y adaptarse al autorrendimiento productivista de lo sensible, es decir, especialistas en el diseño de programaciones sensibles que se acoplan a la imaginación neoliberal y la producción metafísica de la cultura. Solo es posible este diseño si la hipermedialidad que lo produce programa las formas lúdicas y experimentales de las acciones humanas. La neoliberalización del arte, en ese caso, se traduce en la abstracción del momento creativo y la experiencia crítica. El arte neoliberal fagocita y omnivora experiencias de crisis. Se alimenta de los elementos culturales que descomponen lo social, para, de este modo, evidenciar la forma de trabajo que esconde el arte, es decir, su dimensión estrictamente operativa con la fragmentación, o bien, en cambio, su homogeneización experimental. En el mundo de la práctica filosófica, el sistema de competencia opera de manera similar, aunque posee distinciones. Podemos traducir los efectos del sistema de competencia como una suerte de administración de la autoconservación. Eso ocurre en la filosofía. Esta administración opera directamente sobre las diversas percepciones de las formas de vida. Una administración post-biopolítica del pensamiento que busca consagrar la trayectoria de los elementos especializados de los autores y los conceptos, las autoras y los conceptos, en la manera de una trascendentalidad de la monumentalización. Estos monumentos son intercambiados en el mercado del pensamiento, los trueques de los libros y las comunidades académicas. Sin embargo, esa búsqueda incesante por posicionarse como escultores de nuevos monumentos neutraliza completamente la dimensión metanoética de la filosofía, ¿sí? La capacidad de transformarse a través de la filosofía. Es decir, el espacio destinado a estimular las verdades cambiantes del sentir y del pensar. Se enfocan en extraer dichas naturalidades como productos inherentes a su práctica, cristalizando el destino metamórfico que toda vida posee. Finalmente, un sistema de competencia, como supondrán, caduca toda efectividad crítica, en tanto es necesario asociar la experiencia postcrítica con una ecología de los tiempos. Una ecología de este tipo busca reconducir la viabilidad de lo que un autor como Nick Land llamaba el tiempo basura, desarticular el sistema de egos y el sistema de autoconservación productivista para acelerar el mecanismo que privilegia los intervalos ociosos. Espectacular. Arte postcrítico, hace un tiempo del afuera, hace una afuera del tiempo, perdón. Y bueno, ahora hablemos de ocio, el cansancio y la pasión. Evidentemente son conceptos que se posicionan antitéticamente frente a un sistema de competencias totalitario. No obstante, son formas de vidas, experiencias radicales, que habitan desastrosamente nuestras programaciones vitales. Cabe preguntarse en ese punto,
¿Cómo es posible el ocio en una época de la hiperproducción capitalista y de la axiomática neoliberal como forma de vida? ¿Qué relación guardan el ocio, el cansancio y la pasión en un mundo hiperproductivo? Tanto la filosofía como el arte adquieren mayor preponderancia ante un salto postcrítico. Ya, ¿no? Prefería hablar de salto postcrítico en vez de giro postcrítico. Los giros ya como que me tienen vuelto loco. Esto implica desgastar ciertas apariencias en torno a los prospectos de un arte político que se benefició de los desajustes económicos culturales y de la violencia sacrificial de los cuerpos excluidos. Pero a su vez permite recrear el espacio ocioso e improductivo de los cuerpos. Una nueva atmósfera del arte se instala como elemento que busca liberar los deseos, reivindicar el homo ludens y desprogramar la experimentación. El arte y la filosofía se convierten en sistemas de incubación de tiempos liberados, es decir, de ecología de seres improductivos. Esa es la función futura, digo yo, ¿no es cierto? ¿Quién más? Nadie más. El arte y la filosofía entonces se convierten en incubación de seres improductivos. Por ocio, primero habría que entender el tiempo de uno, de una o de una. Es decir, el autoencorvamiento de un tiempo engendrado en lo compartido. El ocio no es el tiempo individualista, consumista y onanista que programa la axiomática capitalista, sino que es el tiempo donde la mismidad neoliberal entra en colapso existencial, exigiendo mi apertura incalculable, proponiendo un nuevo tipo de trascendentalidad postlaboral. Por cansancio habrá que comprender no solo los agotamientos fisionómicos que todo cuerpo viviente y sintiente experimenta, y a lo cual el cuerpo productivo se encuentra históricamente sometido. Ahí habría que echarle un vistazo a la obra de Paul Lafargue, ¿no? Con que lo nombrábamos temprano. Derecho a la pereza. Emerge a la vez la posibilidad de comprender la forma de un cansancio cósmico. Esto quiere decir concebir todas las formas de ocupación como variaciones y distensiones inmersas en una corporalidad del tiempo. En este sentido, el tiempo no existe fenoménicamente. Lo que hay es un cuerpo ocupado, un tiempo del cuerpo. Todo tiempo del cuerpo establece una manera de cansarse, y esta premisa es el soporte de toda una historia de luchas políticas y reflexiones existencialistas. En ese caso, las luchas políticas no son más que reivindicaciones para autonomizar las maneras de agotarse, y las agonías existenciales no son más que letanías de un cuerpo ocupándose de sí mismo. Elegir en qué cansarse es el futuro de las luchas políticas y el pasado de toda pregunta existencial. Ahora bien, la pasión se escapa, siempre se escapa la pasión. Es incontrolable, es el afuera de todo tiempo, irreductible a toda composición, a toda música. La pasión es una herencia religiosa, habita en los sermones y escrituras sagradas. La pasión es la entrega absoluta hacia un tiempo liberado y, a la vez, es la condena de todo tiempo. La pasión es la seña del alma que indica un placer cooptado, señala nuestra entrega, nuestro eros. La autonomía subjetiva tambalea ante la presencia de la pasión. El eros conducente contribuye a una pasión que atraviesa la metafísica de la presencia y los esquemas culturales. Éxtasis, catarsis, embriaguez alimentan la potencia de la pasión. Descartes, por ejemplo, sintió la pasión, la comprendió y evidenció que todo progreso de la razón trata exclusivamente de neutralizar la pasión. La pasión debe abandonar el sitial fetichizado de la historia del arte, como un momento de la humanidad donde la escena más oscura de la caída humana se vuelve la más prolífera de las emociones. La pasión es la potencia no policial que altera los ordenamientos y sistematizaciones en torno al saber y la creación. Por tanto, la pasión no puede ser solo pura entrega, ya que es susceptible de ser axiomatizada por la vida capitalista. Sentirse apasionado o apasionada por algo puede implicar cierta forma de rendimiento en una lógica capitalista. De modo que una deconstrucción de la pasión se concentraría en una radicalización de esa deconstrucción como forma lúdica de la crítica. Es decir, el puro absurdo del juego que consigue evadir las formaciones y especializaciones del saber hacer. Ahora bien, la pasión no se escapa del padecimiento, y con esto finalizo. Esta paradoja implica repensar la función crítica,
pues equivale a establecer que en toda risa placentera habita un devenir del sufrimiento. No obstante, la crítica se transforma, siguiendo esa pista, en una forma de padecimiento desapasionado. Padecer la crítica es equivalente a la sonrisa en el llanto, es decir, el esfuerzo constante por escuchar la felicidad en un lugar en el cual no está. La pasión es el puente de los mortales, es una referencia a Heidegger, obviamente. La pasión es el puente de los mortales hacia la liberación energética de cada uno y cada una. De ahí, por ejemplo, que el orgasmo, como lo señala Malagú, sea la energía liberada más improductiva y política que existe. La vida y la muerte se reúnen, así como la pasión se reencuentra con el padecimiento. La poscrítica, por último, es la pasión de un saber que hemos elegido padecer. Nadie nos salvará de ese padecimiento porque no existe ningún auxilio que lo evoque. Sí. No, pero mostremos. No, sin aplausos, como la ley de los aplausos. La ley más antigua, la ley de los aplausos. Sí, bueno, vamos, lo que les comentaba en un principio. Les quiero enseñar, seleccioné un par de imágenes de diversos autores, autoras. ¿Qué quiere mostrar, la foto o los videos? ¿Tiene foto? No, la imagen es primero. Me imagino que muchos de ustedes lo ubican. Y después quiero mostrarles 3 videos que son muy cortos. 1 hora cada uno. Claro, 1 hora cada uno, cansador. Bueno, Antoine de Ágata, con su serie Estigma. Pero deja que lo va, para que lo vean. Bueno, después Antoine de Ágata, tal como me lo hacía saber Rudy en estos días, ofreció la obra Virus, que es a propósito de una serie fotográfica sobre el coronavirus, que se fueron tomadas con infrarrojo en los hospitales. Ahora sí comprendo. Bueno, estas son imágenes de un artista chileno que se llama Samuel Ibarra. Se llama Neochamanismo de la Basura. Lo ubicas tú, ¿no es cierto? Un tipo muy agradable, muy simpático, y que hace una reconfiguración religiosa de la basura, es decir, no utiliza la basura como una reconfiguración crítica, o sea, para criticar el medio ambiente y el desecho ni nada de eso. No, lo que hace es reinstalar una religión por el objeto, por los desechos, a partir de una serie de prácticas budistas que él entiende y que uno en realidad no lo presencia nomás. Y esas son imágenes de esa obra. Lamentablemente no pudimos conseguir el video porque lo tiene... Ahí está, sí. Claro. De hecho, es un lugar muy cerca de donde vivo yo porque somos vecinos, se dice allá en Chile. Vivimos en la misma comuna, en el mismo sector de San Bernardo. Bueno, y así es San Bernardo, ¿no es cierto? Un poco desolador, pero bueno, existen tipos como Samuel que lo hacen ver de otra manera. Ahora sí, compañero. Bueno, estas son imágenes de la obra Pasión de Sam Taylor Good, una fotógrafa, directora británica, que hizo una serie de fotografías muy lindas, como las que también acompañan las diapositivas, que después se las voy a enseñar igual, que se llaman Soliloquio. Y claro, el problema es que en algún momento ella tuvo que rendirse al mercado y fue cuando dirigió la película, ¿cómo se llama? 50 sombras de Grey. Ella es la directora de esa película. Nada menos. Claro, claro, ella no hizo más el tipo de arte que estamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, eso también es un fotograma de algo que les voy a mostrar enseguida en video, en formato de video. Bueno, ahí está, claro, ahí está también Samuel con su crítica, crisis, ¿cierto? A propósito
de la época de pandemia. Y ahí estas son imágenes de también de Sam Taylor Wood, se llama Soliloquy. Son escenas del cansancio, del ocio. Y esto pertenece al artista Stefan Bruggemann, que tengo entendido que es mexicano. Con esta obra que se llama Timeless, ¿sí? Que después les voy a mostrar las imágenes de su libro, que es un libro, obviamente es un arte conceptual, neoconceptual, entonces es muy atractivo. Ahí le ven. ¿Quieres otro video? Sí, por favor. Bueno, me gustaría enseñarles primero dos videos del artista Fancialis, artista francés, reconocido, no sé si ustedes lo ubican, pero dos videos que señalan lo que acabamos de escuchar. Fue realizado en México, si no me equivoco. Bueno, él radica en México, si tengo entendido, ¿no? Esto dura hasta que se deshace todo el hielo, ¿no? Exacto, sí. Así que si quieren pueden ir con un café, algo así. Sí. Lo deja justo para un cortito de algo. Claro, como un shot. Anda, va. Bueno, ¿podemos ver el otro? ¿Sí? De todos modos, yo les puedo compartir el material, o bien están en su página web, así, de descarga pública. El otro es más cansador. ¿De más casual? Sí, Este es la sed. claro. Es la misma lógica, yo creo que un periodo del artista donde trata por todos los medios de colocar en tensión las prácticas del arte en torno al resto de los formatos del cansancio, ¿sí? De la obligación.
Yo creo que esos tipos que van por el lado aprecian el arte de manera pública. Claro. Veamos el otro, ¿no? El otro. Bueno, y este, si tienen 3 minutitos de su paciencia, lo pueden observar. Este es parte de la serie fotográfica Pasión de Sam Taylor Johnson. Subtimelapse. El detalle del labio es muy interesante, ¿no? Perfecto. Bueno, eso. Quería decir video. Tenemos tiempo, por supuesto, para preguntas y respuestas de Diego, si es que alguien quiere consultar algo o comentario. ¿Qué queda? Queda dos. Bueno, gracias primero, que es súper interesante el trabajo. Y tuve un montón de ideas, pero me voy a como limitar a 2 preguntas. Así. Entonces, la primera pregunta, como que has mencionado a Heidegger, entonces estaba pensando en el tema del aburrimiento. Sí. Perdón, ¿no? El aburrimiento fundamental. Y entonces me gustaría preguntar cómo entra, si entra, el tema del aburrimiento en este triángulo ocio, cansancio y pasión. Sí. Y otra pregunta completamente diferente. Pensé con estos videos precisamente al tema del cine lento, slow cine.
Sí. En el sentido que pienso en autores como, o películas como Lucrecia Martel, Sama, pienso en Alessandro Alonso, pienso también en México Reinaga, Post-Tenebra Luz, este tipo de cine que de alguna forma trata los tres temas como ocio, cansancio, pasión, pero se trata ya de un cine como institucionalizado, ¿no? Como existe como un tipo de género. Entonces, como tú lo lees en términos de, ¿no?, propuesta como tanto artística que como cinematográfica. Claro. Ok. Voy, no sé si alguien más tiene, o voy... Mejor, sí. No, el tema del aburrimiento, el concepto del aburrimiento atraviesa toda esta trilogía, podríamos decir. No está excluida de ella, es una cuestión más bien estratégica. Lo que pasa es que también se encuentra como concepto ya dentro de una lógica de debate y discusiones. Es el concepto más relevante del último Heidegger. Transmeditación, serenidad y todo eso. Entonces, yo me atrevería a decir que el aburrimiento, el hastío, son los dos elementos que permiten repensar una política del mientras en Heidegger. Una forma de la espera que se supone que es el umbral que tiene que atravesar todo proceso de autenticidad e inautenticidad. Cuando Heidegger habla sobre la caída, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con atravesar el umbral del aburrimiento, básicamente. Eso. Y obviamente que Heidegger es muy ocioso. Pensó esos elementos de manera superlativa. Pero hizo una reconversión anímica sobre el aburrimiento. Un proceso creativo en el mismo desarrollo filosófico. Entonces la autenticidad es la superación del aburrimiento, pero también es la reconversión energética del Dasein, que es una cuestión completamente distinta. El Dasein es una tipografía, un personaje, un teatro filosófico. Un teatro filosófico, así era Foucault, ¿verdad? Sí. Eso. Y claro, con respecto al slow cinema, mira, yo en realidad soy bastante ignorante con el cine, pero hay un autor que me hace mucho más sentido en el tratamiento del tiempo, el aburrimiento y el cansancio, que es Béla Tarr, Sí. con sus películas de 7 horas, de Satan Tango, donde tenemos 35... Tango Furioso. Tenemos 35 minutos de escenas donde lo que hay es tratamiento del tiempo y del cine, ¿no es cierto? Pero claro, creo que la tendencia hoy en día de construir cierta lógica de la escena cinematográfica hollywoodense se coloca mucho más en boga a quienes tratan de identificar en ese cine o colocar en escena en ese cine imágenes sobre las luchas políticas identitarias, la denuncia del extractivismo de los recursos y así sucesivamente. Es lo que hay en Raúl Ruiz también, por ejemplo. Raúl Ruiz hace cine del aburrimiento, por ejemplo, mezclando los dos. Es decir, películas que a veces no hablan sobre nada o que invitan a aburrirse para que aparezca una película interior, que vendría a ser la verdadera imaginación del cine, la reimaginación del cine. Que ese es como el cine chamánico, ¿no es cierto? El encontrarse ancestralmente con la luz y la sombra. Eso, pero claro, habría que repensar ese grado de institucionalización del cine respecto a ciertas temáticas, que corresponde precisamente lo que no sería una experiencia postcrítica en el cine. Por ejemplo, el mismo Ruiz
se institucionaliza como un modo de producir cine hoy en día y de estudio, de reflexiones sobre eso. No, pero yo diría que no es que se institucionalice, sino que se neutraliza. También. La economía de prestigio que constituye el cine, digamos, ¿no? Porque el cine no es solo el proceso productivo de la película, sino claro, toda la superestructura cultural, institucional. Y visual. ¿Sí? Estos directores, ¿no? Belatar, Tarkovsky, Kiarostami, los verdaderos precursores de lo que llamamos slow cinema, ¿no? Claro. Lucrecia Martel y Ruiz serían singularmente importantes en este horizonte. No es que haya mucha gente haciendo este cine, que sería lo que habría que sospechar, digamos, ¿no? Porque ya se habrían convertido en un canon, sino que, por el contrario, son referentes sin escuela, pero que están neutralizados y le piden que están inscritos como cine raro, ¿eh? como cine singular, digamos, ¿no? Cine singular. No es el cine, sino son estas cosas desviadas que alguna gente produce media loca, ¿no? Y se le puede dar todos los premios del mundo. Lucrecia Martel en los últimos 5 años se ganó todos los premios posibles. Claro. Y sin embargo eso no significa nada respecto a la complejidad de su intervención en el cine como disolución del conflicto central que anima a la producción industrial del cine hollywoodense, por ejemplo. Claro. Claro, pero ya está codificado como, perdón. Claro, está codificado, género, pero o sea, eso no es manual, institucionalizar, ¿no? en el sentido de que ellos se hayan transformado en master discursos, sino que están neutralizados. Bueno, lo de Martel no, Martel yo creo que sí. Que está o sea, que hay martelitos. Sí, o sea, sí, y yo creo que... Yo creo que eso no ocurre hasta el momento en que no, uno agota el universo y se mueve, experimental que está claro, en la obra, pero ella se no mueve... eso. Ya, sí yo puede ser. Yo pienso que todavía hay mucho que leer en ella en términos de... Claro. No en términos de lo que ella produce críticamente, yo no voy a caer en esa trampa, pero creo que todavía da mucho sí, que yo pienso en ella porque ella es una presidenta de jurado. Sí, multifacética. Es la institución, si no hay afuera tampoco. Claro. Pero sí, completamente. Ana tenía una... Yo pensaba en otro concepto, no el aburrimiento, pero cuando hablabas un poco sobre eso de el ocio como una experiencia improductiva, yo pensaba en eso de la experiencia improductiva y pensaba un poco sobre quizás un concepto que podríamos también entender como improductivo, que sin embargo articula un deseo o un pulsar de producción que sería la culpa. Entonces, mi pregunta sería si, otra vez, si en esta ecuación de ocio, cansancio, pasión como experiencias, si has trabajado, pensado o en tu trabajo si has articulado la culpa. Claro. También hay. Sí. Me gustaría, no sé, escuchar un poco. Sí, no, inevitablemente, sobre todo cuando hablamos de pasión. Porque cuando uno desarticula la pasión, ese padecimiento que hay en la pasión también, sobre todo elementos que tienen que ver con la piedad, que está siempre rozando la experiencia de la pasión, y obviamente porque son todos estos elementos, herencias directamente occidentales, cristianas, la culpa es inevitable abordarla de alguna manera. Pero te voy a ser sincero, yo no he abordado la culpa de manera como lo he estado haciendo con estos conceptos. Creo que eso es muy difícil de abordar porque es precisamente el entretejimiento sensible e inteligible de cómo opera Occidente. De cómo nosotros también no podemos dejar de lado ciertos elementos que son éticos, pero también productivos. Y ahí creo yo que, claro, la ética tiene genera una especie de tecnología de la culpa, precisamente en las diversas maneras de ocuparse. Porque no es llegar y, por ejemplo, dejar de trabajar, o dejar de hacer cosas. Cuando uno deja de hacer cosas aparece la culpa inmediatamente. ¿Ya? Entonces creo que merece otro tratamiento, pero claramente están en el mismo estatus de estos conceptos, y porque aparece inevitablemente. Entonces pensemos en la reforma o en la contrarreforma. Fueron grandes discusiones sobre cómo es que hacemos con la culpa.
Te podría yo hacer una pregunta sobre eso mismo sin hablar por ti, ¿no? Sino que Claro. pensando A propósito. A propósito de la culpa, no quiero ser culpable, ¿no? Pero tú piensas que en el escenario post-crítico de una existencia confrontada consigo misma, en esta especie de ociosidad, Claro, sí. ¿hay superación de la culpa o no? Yo espero que sí. Yo lo que temo es que ahí tenemos dos conceptos distintos de culpa. Uno es el concepto teológico-político de culpa, ¿cierto? Que habría que sacarse de encima, pero la culpa también es precisamente la relación al otro. Claro. Y también tiene una función de interrumpir la pretensión de plenitud. Claro. Sí, Entonces, sí. el sujeto ocioso tampoco puede ser un sujeto en el sentido filosófico moderno. Claro, exacto. Por tanto, No, yo la no- culpa tiene otra función. Ahí en ese caso, por ejemplo, una pista sería, el ocio no es un momento estrictamente individualista, Eso. por ende es un momento de reunión el ocio, que es, claro, uno tiende a ver con una intensidad individualista porque yo puedo estar en cualquier espacio del mundo, Claro, lo ves desde la culpa ya. ¿sí? claro, pero yo estoy reunido con todo esto, ese es un momento de ocio, estos son mis seres que me habitan. Uno puede decir, bueno, pero eso está fetichizado, completamente individualista, pero el arte, por ejemplo, el artista trabaja así, no trabaja de otra manera. Trabaja en equipo también con otros seres humanos. Pero aquí la idea del ocio es superar la idea del humano. Es una cuestión poshumana en ese caso. Y lo que hace es precisamente generar otro tipo de relaciones con seres. Ahí entra mucho, pero no quiero olvidar lo de esta otra percepción de la culpa. Ahí entra mucho en relación las filosofías, por ejemplo, del nuevo realismo hoy en día, que tienen una nueva relación con los objetos. Entonces, esa nueva relación con los objetos también yo creo que exprime un tanto, la culpa. Pero estoy pensando en una deconstrucción del cristianismo, por ejemplo, como plantea Nancy, y ahí es mucho más complejo. Sí, claro, pero la deconstrucción del cristianismo implica la deconstrucción de la culpa teológico-política. Claro, sí. No de la culpa como social bond, como vínculos. Claro, sí. Sí. Bueno, hay que ocuparse de eso. ¿Gustavo? Tengo una preguntita cronológica. Gustavo. Sí. No te vi. Escúchame, ¿y cuándo es lo de la barra de hielo? Del 97. ¿De qué año? 97. Ajá, ¿sabes por qué? Porque un performer argentino que se llamaba Martín Caradagian, en ¿Ya? el año 71 o 72 tenía un personaje absolutamente absurdo y arbitrario. Declaró que era un performer de wrestling o de catch, ¿no? Ya. Era como el wrestling americano, y se llamaba El Hombre de la Barra de Hielo, y lo que hacía era pasearse por el ringside con una barra de hielo y se iba. Y Ok. con el tiempo le hicieron una canción que se llama, de manera bastante previsible, El Hombre de la Barra de Hielo. Y entonces, yo te quería preguntar porque es una idea que a mí me acompaña desde la niñez. Ya. O sea, el tipo, ese absurdo de una barra de hielo irrumpiendo en un ambiente en donde aparentemente no sabes para qué se la necesita. Esto te estoy hablando hace 25 años antes. Ya. Es más breve, ¿no? Y aparte en el mismo hielo. Vos sabés que si es del glaciar dura más. Claro, pero yo me pregunto dónde está lo que queda, digamos. Bueno. Ok. Voy a hacer la barra de hielo, me hace pensar también bueno, yo iba a hablar sobre el último video que mostraste, ¿no? La pasión, pensando un poco, digamos, en la raíz psicológica de la palabra pasión, como que relacionada con el pasaje y también en cierto sentido con la pasividad, ¿no? Claro. Es interesante pensar en eso, ¿no? Pero esos videos de Alice, o sea, sobre todo el de hielo, o sea, como básicamente demuestra el encuentro de cierta pasividad y actividad al mismo tiempo. Claro, exacto. Bastante interesante. Sí. Es más una reflexión, me pareció interesante y muy relacionada con el tema. Y Claro. otra cosa es que quiero más como una pregunta, la palabra inmediatez sobresalió para mí. Sí, sí. Quería, porque, o sea, me parece que el tema del tiempo también es totalmente central en el proyecto, ¿no? Sí. Diferentes relaciones con el tiempo, etc. Bueno, y hablaste de varios, o sea, te acercaste varias veces a la cuestión del tiempo.
Y obviamente, digamos, en la dimensión heideggeriana, o sea, también Claro, puede ser sí, pensado. sí, sí. Pero inmediatez me parece como que fuera de la serie, o sea, como que en términos de la mediación, o sea, lo que no es mediado, y también el hecho de que nunca estamos inmediatos, o sea, como que siempre estamos mediados por el tiempo, por lo menos. Entonces, no sé, Claro. quería preguntarte por esa palabra. Sí, pero en algún momento yo indicaba que la idea del tiempo, y aquí lo que me sujeto yo de esta idea del tiempo en Malabú, por ejemplo, que tiene que ver con la corporalidad del tiempo, o cuando el tiempo toma cuerpo. Yo creo que es muy distinto a este misterio del tiempo en Heidegger, al fin y al cabo. Y esa relación del tiempo con el cuerpo, que es la funcionalidad plástica en el fondo, o la disfunción plástica, mejor dicho, me permite a mí comprender esa idea de la inmediatez. La inmediatez, obviamente, como lo intuitivo, bueno, lo personal, pero que también permite deconstruir toda un tratamiento del tiempo en términos historiográficos, en términos históricos. Es decir, la inmediatez, tomando la corporalidad del tiempo, me permite a mí salir de cualquier modo de oficialización del tiempo histórico, que también es una de las ideas que busca la noción de ocio. O sea, la historiografía es un negocio del tiempo, eso es. La inmediatez es la suspensión de la mediación vanguardista. Una cosa así, exacto, sí, exactamente. Claro, por eso el problema es con la neovanguardia, que trata esa inmediatez de manera Media. Claro, Media. no Toda inmediata. esa intelectual crítica media. Claro. Esa mediación es la sospechosa. Submedialidad le pongo. Que una cuestión que te aparece en Boris Groy, por ejemplo, bajo sospecha. Es decir, que no hay que dejar de ser crítico, pero nunca sospechosos. Y tiene que ver con esa submedialidad. Que es una inmediatez. Sí, es complejo porque tanto el mundo de la filosofía como el mundo del arte, sin la noción de medios, no tendrían sentido de existencia, no tendrían razón de ser. Toda la fenomenología en Claro, Heidegger general. promete el acceso directo a las cosas mismas. Claro, Es decir, la puesta entre paréntesis de la mediación. claro. Pero siempre aparecen las instituciones que median eso, a eso voy, claro. Es una consigna también, no es una cuestión que esté ahí a la vista. Alejo. Tengo una pregunta un poco simple, una estúpida. No. ¿Qué es producción? ¿Qué es producir? Bueno, esas son las preguntas más difíciles para Alejo, ¿ya? Cuando son así, claro. ¿Qué es producción? Bueno, claro, lo que pasa es que el contraste aquí o la tensión es entre tratar de observar un grado de productividad en la improductividad. Ahora, la improductividad aparece como una imagen que es producto del intercambio de elementos industriales y mercantiles, que por ejemplo es lo que advirtió Marx, ¿ya? Pero que por otra parte Paul Leffer le decía, bueno, ya basta con el análisis de las mercancías, con el análisis de la producción y preocupémonos de estos seres humanos que no le están quedando tiempo para su improductividad. Pero esa improductividad, por ejemplo, un tipo como Rancière arma todo un libro, como La noche de los proletarios, y se vuelve entonces una nueva escena de productividad. Entonces, producciones hay en todos lados, podríamos decir. El problema es que se divide entre elementos improductivos, porque no son productivos para un programa, o bien son productivos porque generan autonomía en esa producción. Pero en esa pasividad que estábamos comentando, en esa contemplación, hay grados de producción. Ahora, a nivel de imaginación y de fantasía, es fascinante lo que dice, por ejemplo, Marcus Gabriel sobre la recuperación de los elementos imaginativos y fantásticos como algo que realmente existe. Nosotros creemos que la imaginación y la fantasía no existen porque no están materializadas, no están producidas. Pero sí existen y son reales. Y por ende son productos. Lo que pasa es que son productos inmateriales. Entonces nosotros tendemos a asociar producción con materialidad.
Eso. Bueno, quedó igual, quedamos igual, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces se reivindicaría una noción de producción no codificada, no formalizada, sería una fuente emancipatoria. Sí, a mi parecer sí. Entonces el problema es con la producción Con la que es apropiación. capturada, Claro. formalizada. Por lo tanto habría que emancipar la producción, ¿no? Exacto, Más que... exacto. Pero eso es el primer salto, es un producto improductivo. Producir improductividades. Ahí me pierdo con la improductividad. Improductividad relaciona a la productividad. Que sean elementos disfuncionales a una lógica que pueda ser intercambiada, que pueda ser reinstalada. La mercancía, ponele, sí. Claro, Entonces igual con... O sea, habría que mantener... por eso es una ecología de los tiempos, más que de los productos. Por supuesto, claro, pero te preguntaba esto porque también usas mucho el concepto de axiomática capitalista. Claro, exacto, sí. Eso es de eso es Guattari. Claro, por lo tanto ahí habría una potencia productiva, ¿no? El deseo es productivo en ese sentido. Claro, sí. Y parte del problema no sería la producción, sino sería la producción de imponer algo que vaya más allá de la axiomática capitalista como máquina social. Claro, ¿no? exacto. Que, Como programación de la como programación, codificación de esos flujos, y que por lo tanto no sea recuperado como un límite interno del capitalismo, ¿no? Claro, Que imponga un límite realmente absoluto al capitalismo. claro. Pero ahí la salida no es por la improductividad, sino por la producción, por la productividad del inconsciente. Claro, nosotros teníamos precisamente esa discusión anoche con Rudy a propósito de los procesos de aceleracionismo, o sea, Sí, bueno, mencionaste a Tim Blanton. claro, exacto, sí. No, nosotros, ¿qué va tú de? Bueno, yo. En ese caso, si es que existe alguna capacidad de generar posición en estas nuevas lecturas, yo tomo la posición de, en este caso, de que desechan completamente, por ejemplo, Nick Land, de la Glassenheit, tecnológica o digital, como le gusta llamar, pero despectivamente. Es decir, la improductividad es la salida para eso. Es la desaceleración, no el... El arcaísmo más que... Claro, porque tanto las formas de pensamiento como de las formas productivas necesitan ancestralidades para sostenerse. Y la creación o la contracreación, en ese caso la contraproducción de ancestralidades, permite esa desaceleración. No la diagramación de una utopía o un futuro. Es decir, pasar por sobre la producción hiperproductiva. Hacer colapsar esto. Creo que hay que hacer colapsar a la ancestralidad más que eso. Sergio. Dale. Gracias. Bueno, yo quería preguntar si... Tú eres Salvador, ¿no? Sí, Salvador. Un gusto. Díaz, un gusto también. Gracias. Es si en esta idea la utilidad de lo inútil sería el arte para poder tener un espacio para atender lo humano, o sea, como desconectar de eso, y si con eso también tú pudieras ubicar aquí una línea de tiempo con respecto a lo que mencionas de arte poscrítico, si es exclusivamente a nuestro momento contemporáneo, o podrías encontrar en el pasado momentos similares en los que ha habido esta idea de ocio, cansancio y pasión de esta forma, y si la idea de frustración también cabría ahí en la idea de cansancio, porque también me acordé de una película de Antonio López, del Sol de Membrillo, que está pintando, y bueno, así como el video de Sam Taylor. De Víctor Erice. Ajá. Víctor Erice, el director. No lo recordaba, pero me recordó esa imagen, ¿no? del video de Sam Taylor, porque es a lo mejor un poco lo mismo, Claro. aunque aquí él sí está con la idea de, bueno, ahora se colgó la rama, está madurando, se está pudriendo. Y si la procrastinación sí. es también esta... Sí. Sí, pero la procrastinación es más, yo encuentro que tiene tintes más naif. Y Una pérdida de tiempo sin uso. claro, está muy ligado al onanismo burgués,
Entonces reproduce elementos que son acomodaticios más que emancipatorios, en ese caso como lo conversábamos con eso. La utilidad de Venuti, me acordé de Lucio Ordine. Sí, Lucio Ordine. Pensador italiano, buenísimo. Yo no sería capaz de de crear una línea como para advertir un momento post-crítico. ¿Ya? Aquí directamente tiene que ver entonces con el prefijo post, que yo lo utilizo más bien como un prefijo que está cuestionando a la crítica, que está interpelando a la hegemonía de la crítica, más que a un periodo de superación histórica, o de transformación, o de giro. Por eso no habría una línea para pensar lo post-crítico. Estoy pensando también en un texto que salió editado hace poco que se llama Postcrítica, de Laurent de Sutter. Buenísimo. Ahora, el arte tiene que transformarse en ese lugar que incuba o hace ecología de los tiempos ociosos. ¿Ya? Pero para eso hay que evitar también que el arte, y también la filosofía, entren en una lógica hiperproductivista, donde, tú entiendes más que hay que tratar de tensionar, de no forzarse a caer en esa neoliberalización del arte, ¿no es cierto? Pero también existe un grado de permeabilidad que es precisamente lo ligado al padecimiento en la pasión. O sea, es el costo que tenemos que pagar, el gasto que incurre a propósito de esa pasión, ¿no es cierto? Cuando uno se entrega completamente. Entonces, yo creo que la política del arte tiene que ver con eso, en ese punto. Y sí, el arte es el lugar de la utilidad de lo inútil. Sí. Es que hay otro término que no conozco muy bien, lo que le llaman ahora arte ultracontemporáneo. Ya. Y ese no sé si es como que lo opuesto a esto, porque es el tomar partido y acción al momento de lo que está sucediendo. Ya. Es decir, como no quedarme en mi burbuja de ese momento de atención al interior de cada quien, sino más contingente, hacer un activismo de alguna manera participativo. Entonces, estoy como... ¿Lo has escuchado el término? No lo he escuchado, pero no me sorprende, porque tiene que ver con esta lógica de que si bien no son vanguardistas, pero sí se colocan a la par de los elementos contingentes, sociales y políticos. Yo creo que el arte tiene que demostrar más bien de que podemos desacelerar ciertas lógicas productivistas que plegarse a eso. ¿Por qué? Porque esos movimientos sociales o esas luchas probablemente también están sintonizadas en tipos de productividad que son progresistas, que son neoliberales y así sucesivamente. Incluso hay algunas que son de corte fascista directamente. Entonces hay que tener cuidado ahí cuando el arte se plega rápidamente o se aprovecha de eso. Que un poco lo que quiso decir Diego Parra, ¿no es cierto?, con la obra de Chervino, no entendió nada, pero bueno. Ahorita me acordé también de los videos de Bill Bayola. ¿Tú lo incluías dentro de estas imágenes que te pasan? No conozco Ah, no siento, no te salió. ¿Son man? ¿Bill Viola? Sí. Sí, eso de... Sí, que son unos videos que es como si fuera una foto, pero realmente va avanzando una... Ya. En ese caso yo creo que sí, no sé, como no lo conozco, pero sí. Confío en su juicio. ¿no? Porque también he tratado temas de pasión, pero de un tema hacia un lado religioso. Una creación de escenas. Claro, sí. Pintura renacentista. Claro, yo creo mucho en la decantación que ya nace con el periodo romántico, postromántico, de que el arte tiene que hacerse cargo de lo que dejó la religión. Bueno, todos esos elementos de la curaduría, del curar, del cuidar y de la salvación, por ejemplo, yo lo analizo mucho en la obra de Nelly Richard, con la escena avanzada. Yo creo que ella remite, bueno, ella no lo explicita en ningún lado, pero yo creo que ella remite mucho al concepto tradicional de escena, que es skene, y que significa proteger. Las escenas eran las tiendas que los grupos nómades en la antigüedad construían para pasar el mal tiempo. Y las escenas hoy en día las vemos de manera desafortunada
por todas las grandes ciudades, que es la gente en día, los homeless. Pero en todo eso, el tema del post es muy problemático. Sí, es O sea, del prefijo post. Claro, sí, obvio. Pero es que no tengo otra palabra para nombrar. Oye, me parece súper interesante lo que abre la discusión, ¿no? Pensaba en el sol del principio exactamente de Ise, porque si uno tuviera que decir a esta película de qué se trata esta película, ¿de qué se trata? Se trata de un pintor que pinta un cuadro de un membrillo, pero el pintor se obsesiona con un tono específico del membrillo de acuerdo a un tipo de sol que ocurre una vez al año durante un mes. Entonces, durante un mes, el tipo pinta el membrillo, y sin embargo, cuando está a punto de terminar, el sol se ha ido y por tanto renuncia a pintarlo, ¿no? O sea, claro, destruye la mímesis, por así decirlo, ¿no? Y entonces es una película sobre nada, es una película que interrumpe la transformación de la poesía en una praxis objetual, digamos. Y claro, pensaba en la figura de la moneda falsa también, ¿no? Ese famoso cuento de Baudelaire que Derrida toma, a propósito de este tipo que quiere hacer dos cosas, ¿no? Quiere dar una propina, quiere dar una limosna, digamos, por 2-0, pero a la vez no quiere perder dinero. Entonces quiere hacer las dos cosas, ¿no? Dar dinero y no perder dinero. Y la solución que encuentra es que le da una moneda falsa, ¿no? Entonces, claro, es la lógica capitalista. Ahí constituye el acto caritativo, pero no deja de sin embargo, lo que no puede evitar es que la moneda falsa circule. Lo que interrumpe no es la circulación, sino el intercambio. Lo que interrumpe es el intercambio, ¿no? Es la lógica del don. El don no es un exceso con respecto al intercambio, sino su interrupción, ¿no? Claro. ¿Verdad? Y pensaba también, por supuesto, que Alejo tiene un tema que me parece un eje, ¿no? La pregunta por la producción, que es la pregunta por la poiesis, ¿no? Que es la pregunta por la poiesis, es la pregunta por la imaginación, ¿no? El pensamiento negro contemporáneo, por ejemplo, piensa la cuestión de la poiesis negra como imaginación que rompe con todo catastrofismo autorreferencial occidental, digamos. Claro. Mientras los occidentales estamos al fin de la historia, el pensamiento negro sigue pensando la apertura de horizontes del esclavo en el barco que cruza el Atlántico, digamos, y por tanto no se le puede seducir por la crisis de la ciencia europea o con la decadencia de Occidente, ¿sí? Ya la catástrofe le ocurrió 1000 años atrás, digamos. Exacto, sí. Entonces, pienso que ahí es interesante tomar fuertemente la cuestión de la producción e interrogarla, porque hay un nivel antropológico peligroso que es el productivismo del deseo, que es el vitalismo reciclado infinitamente. Pero hay otro lugar que sí compete y que tiene que ver con esta forma de la producción afirmativa de vida. En Marx, la producción no es solo producción apropiada o producción enajenada, sino también es producción material de la vida. Y esa segunda dimensión me parece a mí interesante. Y lo último, digo yo, abro tu pregunta, no son comentarios porque me parece muy importante, ¿no? Claro, pero me parece que la pertinencia del concepto post-crítico, que a mí también me molesta el concepto post, tiene que ver estrictamente con el agotamiento institucional de una determinada forma de pararse frente a la experiencia, sea esta estética, política, histórica, ¿no? Claro. Es decir, en este sentido, podríamos decirlo un poco agresivamente, se trata de una práctica post-universitaria, en la medida en que la universidad está subsumida a la lógica de la competencia, ¿no? Ya, en ese horizonte, y entendiendo que esta lógica de la competencia se radicaliza con el neoliberalismo, con las competencias individuales, con el narcisismo de la obra, del currículum y de la carrera académica, etcétera, 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 a mí me parecía interesante, ¿no? Que tú usaste una palabra que me parece central, que es la de programación, desprogramación. Claro. Desprogramación, en referencia a Sloterdijk y a Rancière, ¿no? Claro. A la suspensión de la división entre experto y pueblo. Exacto. La desprogramación. Por eso no es que de repente, de los años 80, 90, empezó a existir otra escena de arte post-crítico, Claro. sino tal vez el arte no es sino el lugar donde la tensión entre productividad, ¿cierto?, y ocio improductivo siempre ha estado inscrita. Siempre está inscrita. Para terminar con un ejemplo, ¿no? 1961 PM, un documental sobre cuerpos danzantes en la noche de La Habana, que no tiene nada del otro mundo, es un documental de 5 minutos, 8 minutos, ¿no? De cuerpos danzantes en La Habana, que el Estado revolucionario recién constituido reprime. ¿Por qué reprime? Porque está ajeno a la programación del hombre nuevo, del nuevo periodo comunista que se está instaurando y de la ética del militante, etc. Guillén Ladrián, el cinema de Guillén Ladrián,
¿cómo se llama este crítico puertorriqueño maravilloso, amigo tuyo? Julio Ramos tiene un análisis maravilloso sobre el cine de Guillén Ladrián como desprogramación, por eso me llama la atención que el concepto, ¿no? El cine de Guillén Ladrián no es nuevo, es un cine que tiene 40 años, que está siendo ahora discutido, etc. Pero claro, desprogramación de lo sensible, ¿no? O las dudas existenciales que plantea Memorias del Subdesarrollo, para quedarme en Cuba nomás, ¿no? Claro. De Gutiérrez Alea, ¿no? La figura de la duda existencial, ¿cierto? De este intelectual de clase media que leído desde la izquierda es un pequeño burgués con duda, pero que pensado desde este horizonte no es sino aquel que está luchando contra la programación, ¿ya? Que no es sino la performatividad de una verdad de Estado, por así decirlo. Claro. Entonces, me parece que, claro, que eso es más o menos lo que está en juego para nosotros. Sí, yo me atrevería a decir que en ese caso la poscrítica ha habitado siempre las formas de organizar la producción en Occidente, todo siempre. Una cuestión que está, bueno, todos estos autores que tú nombraste también parten con la República, por ejemplo, en Platón, analizando lo mismo, y esa conclusión es suficiente como para extenderla hasta hoy en día. Claro, yo soy muy afirmativo con el concepto, por ejemplo, de autopoiesis, que es, de repente no es tan acorde a lo que estamos discutiendo, pero es muy, muy relevante como proceso de autoproducción, pero no solo humana, sino que poshumana, sino en relación con esa forma, claro, modulares de reunirse con otros, con estas cosas, con los objetos y así sucesivamente. Y yo para mí, claro, en ese sentido el post es complejo. Yo no tengo otro nombre para decir esa cuestión que está siempre agotándose. Es decir, y que hace mucho sentido en la relación con la muerte. Está siempre agotándose todo. Claro. Todo lo que entra todo lo que entra en escena ya entra agotado, por decirlo así. Ya nada se sostiene por eso. O sea, de hecho, las instituciones y todo existe precisamente porque no puede perdurar por sí mismo, sino que se está agotando siempre. Y en ese caso, por ejemplo, claro, yo, sin ser arrogante ni nada, pero acabo de sacar un texto que le podría haber colocado post-crítica, pero le puse el cansancio de la crítica. Porque relaciono el post con los agotamientos. Por ejemplo, el agotamiento de la modernidad podría ser lo que evidenció Lyotard, con postmodernidad. Y bueno, después viene un David Harvey, por ejemplo, y dice, bueno, ojo, que esto es la reconfiguración también del capitalismo. Bueno, porque ahí le está imprimiendo una inyección energética y así sucesivamente. Los conceptos para mí funcionan como funcionan los cuerpos. O sea, a través de energía se sostienen así. Y como uno lo va dando vueltas en los circuitos son eso también. Y cuando ya nadie lo pesca, se agota. Desaparece. Sí, creo yo. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos más. No, para más. Parejo. Una pregunta sobre un ejemplo que tengo muy presente, que es Einstein sentado en la oficina de propiedad privada, básicamente suiza, imaginándose un montón de experimentos imaginándose la curva. Dunking experiments sobre el tiempo, ¿no? Pero el tipo no estaba en una universidad, no estaba situado en un espacio. Sí. ¿No? Es en el ocio por ahí en ese momento. Sí, por supuesto. Imaginar. Por lo tanto, es un momento de creatividad más amplio para todas las prácticas y diría productivo. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Para todas prácticas, no solamente las Sí. prácticas artísticas. ¿Estaría de acuerdo con esa? Sí, por supuesto. O Newton observando los jardines de ¿qué universidad era? Cambridge, ¿no? Cambridge. La manzana, sí. Sí. Sí, eso supuestamente es una historia que se inventó. No, pero sí, yo sé que el tema de la manzana no tiene nada que ver, sí, el tema. Pero lo Pero. interesante es que se inventó una niña, la nieta de Voltaire, creo, y Voltaire lo cuenta después. Bueno, pero. Claro, es una escena muy ociosa. Estaba trabajando. También hay un elemento doble. Es verdad que era un momento al principio del siglo XX donde se estaba tratando de sincronizar todos los relojes. Entonces, por eso digo que hay un aspecto por ahí productivamente improductivo, es decir, lo que Claro. captura el capital, y hay un momento realmente productivo que es cuando emerge una idea que rompe con la noción del tiempo, entendería yo, absoluto, digamos, newtoniano. Entonces hay una dualidad, por así decirlo, o hay dos polos donde
en esos polos, el productivismo productivo, el productivismo improductivo, emerge la creatividad. Claro, Sí, todo es práctica. Ahí habría que pensar el concepto de práctica, me parece que sería el eje de la... Sí. La salida estaría en pensar no solo práctica artística. O sea, pienso en tu lectura de Galileo y de Brecht. claro. Ahí el concepto de práctica sería el... Porque ahí hacen productivo, pero de una manera no productiva la idea de Galileo. Por eso me gustaría mantener un concepto. Sí, pero por ejemplo, para el mundo de la ciencia, para el mundo de la ciencia o el discurso de la ciencia, o la práctica de la ciencia en ese caso, es mucho más susceptible a estas lógicas de programación. Claramente. Pero también de desvío, puede ser el punto. Sí, obvio, pero no sé, encuentro yo que... Más que un chamán, decís. Sí. Más que un chamán de la basura. O sea, como es sabe. cierto que la ciencia está totalmente apropiada en la lógica del capitalismo contemporáneo, hiperproductivo, Silicon Valley, pero pensar que Silicon Valley resume la historia de la ciencia... No, pero yo digo que... Yo Yo digo que básicamente la ciencia instrumentaliza la experimentación. Instrumentaliza eso lo dice Feyerabend, por ejemplo. Sí. Anything else. Pero tiene que ver con una política clara de la práctica, ¿no? Bueno, eso. ¿No hay más? Quedan cordialmente invitados.